literario de Julio Cortázar, los ponentes se refirieron a la marca indeleble que el tiempo en que se escribe impone a la obra literaria sus requisitos de épocas, y cómo también algunas obras ejemplares, los clásicos, rompen esa barrera del tiempo y se renuevan con el paso de los años y la lectura de las nuevas generaciones. La historiografía que participa tanto de la literatura como de las escuelas y corrientes académicas es aún más dependiente de los estilos y normas de interpretación que impone el tiempo. Por ello se dice que cada nueva generación escribe otra vez la historia, pero también entre todas esas versiones persiste la huella imborrable de los clásicos. En el siglo XIX, la historiografía latinoamericana convirtió los procesos autonómicos en proyectos libertarios y republicanos e hizo de sus dirigentes modelos del patriotismo. Nació entonces una historiografía que interpretó la insurgencia como un movimiento liberador de la opresión colonial que ejercía la monarquía española. A su vez, esta interpretación apoyó la tesis de la existencia de naciones americanas anteriores a la dominación hispana, que finalmente rompieron sus cadenas por obra de los procesos independentistas. Los movimientos insurgentes de Chile, Argentina, Colombia o de México fueron vistos como luchas contra una potencia colonialista y autoritaria. Una consecuencia de esta forma de concebir los procesos independentistas fue considerarlos como un conflicto entre los liberales, es decir, los americanos insurgentes, contra los absolutistas españoles. Para muchos historiadores del siglo XIX y aún para no pocos del siglo XX, el liberalismo de los insurgentes no podía hallarse en las tradiciones hispánicas y por eso optaron por afirmar la influencia de las revoluciones francesa y estadounidense para explicar el liberalismo de los próceres latinoamericanos. De aquí surgió la intención de ver a los caudillos nativos como promotores de una conciencia autonomista primero y más tarde como abanderados de una conciencia nacionalista. Sin embargo, entre los años 1980 y 1990 comenzaron a publicarse obras que rechazaron esas interpretaciones y abrieron otra perspectiva para explicar los movimientos insurgentes en el subcontinente. Una primera aportación de estos estudios fue proporcionarnos una visión de conjunto del proceso independentista, una visión realmente hispanoamericana. En contraste con las visiones constreñidas al ámbito nacional de los años anteriores, historiadores como Stanley y Barbara Stein, Tulio Alperín Dongui, John Lynch, Edmundo Wortmann y otros más se empeñaron por delinear procesos regionales más amplios que contemplaron la experiencia latinoamericana como un todo y se esforzaron por relacionar esos procesos con las revoluciones de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Estas obras fueron determinantes para la renovación historiográfica dedicada a las revoluciones hispánicas. Su principal contribución fue introducir enfoques que superaron el parroquialismo. En esta corriente se inscriben los llamados estudios
revisionistas encabezados por François Javier Guerra, Jaime Rodríguez, José María Portillo Valdés, José Carlos Chiaramonte, Brian Hamnet, Elías Palti, Jeremy Allman, Roberto Breña, Alfredo Ávila y una generación de jóvenes formados en la ciencia política, el constitucionalismo y las nuevas corrientes historiográficas. El punto nodal que inspiró esta nueva historiografía fue la revaloración del bienio 1808-1810, considerado como la mutación política e ideológica que transformó el mundo hispánico y dio origen a una nueva concepción del individuo. Esta transformación se apoyó en tres pilares. Primero, en una nueva legitimidad sustentada en la soberanía de la nación o del pueblo. Segundo, en la aparición de un imaginario político en el que la sociedad es pensada como una asociación voluntaria de individuos que se unen libremente para darle vida a un proyecto político ciudadano. Tercero, en prácticas políticas mediante las cuales el ciudadano o el pueblo expresa su voluntad a través de la opinión pública, el voto, el municipio o incluso la acción directa. Es decir, se trata de una transformación eminentemente política originada en la península, cuya asimilación y reformulación se manifestó con gran fuerza en los territorios americanos. Esta tesis le adscribe la modernización política a los sucesos ocurridos en 1808 y 1810 en la península, y no como se sostenía antes, a los reclamos libertarios de los pueblos americanos. Así, en el ámbito académico, quedó desacreditada la antigua dicotomía entre una España tradicional y conservadora y una América moderna y liberal. Según esta interpretación, la revolución hispánica es inexplicable sin los hechos que ocurrieron en 1808-1810, puesto que las Cortes de Cádiz nunca se hubieran reunido de no haber sido por la creación de la Junta Central en España y su posterior multiplicación en América. En esta región, como sabemos, los americanos pasaron de las juntas a los congresos y fueron estos los que elaboraron las constituciones que se multiplicaron entre los años 1811 y 1830. Así, la influencia del liberalismo nacido en Cádiz sugiere que el proceso emancipador puede entenderse mejor a partir de la caída y desarticulación de la monarquía hispánica, que a su vez promovió la insurgencia y las independencias territoriales en América. Para concluir, voy a referirme a los principales cambios introducidos por estas nuevas interpretaciones. En primer lugar, se registra un cambio en los actores. Además de desterrar los prejuicios patrióticos, esta historiografía introdujo nuevos campos y temas de estudios. La historia de los héroes y caudillos dejó su lugar a los sectores sociales que tomaron partido en contra o en favor del orden español, a los pueblos y a sus formas de organización, así como a las condiciones económicas y sociales. El peso de los individuos cedió su lugar al análisis de las estructuras. Esta historiografía pone el acento en las llamadas nuevas sociabilidades, las tertulias